Dile al lado, déjame oír la palabra, no me distraigas. Quiero irme con una porción de Dios en mi vida. Amén. Vamos a abrir la Biblia en Génesis 11, de 31 al 32. Génesis 11, de 31 al 32. ¿Cuántos trajeron la espada? A ver, levanten la espada los... Eso. Aún así son pocas, ¿verdad? Ande con la Biblia. Acostúmbrese a andar con la palabra. ¿Ven? Dice así Génesis 11, de 31 a 32. Y tomó Taré Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sara, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Aram y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Aram. Dios bendiga su palabra. Amén. Estamos hablando cómo activar la fe de Dios que hay en nosotros. Amén. Ya hemos dicho que un hombre de fe no nace, se hace. ¿Y por qué para Dios es tan importante que nos volvamos gente de fe? Por causa del propósito que Dios quiere soltar en cada uno de nosotros. Para Dios no es problema mostrarte el propósito. Para Dios el problema es que tú no lo creas. Puedes ser portador de un gran propósito, pero si no tienes la fe para creerlo, no sirve de nada. Por eso Dios tiene que primero trabajar en ti, para que tú puedas ver viable que lo que Dios te está diciendo, te está mostrando, tú lo puedas creer, no lo puedas poner en duda, y así Dios pueda concretar su propósito en ti. Ya dijimos que por naturaleza nosotros, ¿cómo somos? Hijos de desobediencia. Por eso Dios tiene que poner fe en nosotros para que podamos cumplir su propósito. La fe activa el poder. La fe mueve la voluntad de Dios. La fe hace posible lo imposible. Amén. Y todos nosotros, cuando Dios llama a alguien, es para entregarle una promesa. Y esa promesa siempre va relacionada con el propósito. Amén. Y a lo mejor tú hoy día cargas una promesa. Ya hablamos que la promesa es un compromiso que Dios hace de bendición para con una persona, una nación. Es Dios comprometiéndose a hacer algo con alguien. Y eso no es menor. El hombre puede fallar, pero Dios no. Sea todo hombre mentiroso, pero Dios veraz. Él lo dijo, Él lo hará. Él habló y lo ejecutará. Amén. ¿Está acá? Por eso, si Dios suelta una promesa para ti, es el mejor regalo. Una cosa es la promesa. Dos cosas es el tiempo en que esa promesa se va a cumplir. Y tercero es cuando tú camines en esa promesa. No porque Dios te suelte una promesa significa que inmediatamente va a ocurrir. No, Dios tiene que primero prepararte para que estés a la altura de la promesa. ¿Está acá o no? Ya hablamos que Dios tomó a Abraham, un hombre incrédulo, un hombre que le costó creer a Dios. No juzguemos a Abraham porque
nosotros nos identificamos en Él. ¿Ve? Lo más glorioso, que no hay nada de nosotros que pueda haber, es un acto de amor. ¿Qué vivió en Abraham? ¿Qué tenía Abraham para ofrecerle a Dios? Nada. Era un idólatra, un hombre en avanzada edad con una mujer estéril, solo. Pero Isaías dice que Dios lo llamó, lo bendijo y lo multiplicó. Esa es la gracia de Dios. ¿Quién eras tú para que Dios te hiciera partícipe de su obra? Nadie. Pero Dios quiso poner los ojos en ti. Y Dios quiere cumplir un propósito grande en ti. Eso está en la soberanía de Dios, en la multiforme gracia de Dios. Amén. Gracias a Dios por eso. Esto no tiene que ver con tus capacidades, nada de eso. Tiene que ver con la gracia de Dios. ¿Está acá o no? Entonces, ya hablamos de que el gran problema cuando Dios le habla a Abraham, que tiene un plan, un propósito que se lo va a ir mostrando de manera progresiva. Eso es lo que hace Dios. Dios no viene y te cuenta todo al tiro, no. No te lo cuenta porque no estás preparado para escucharlo. No te lo cuenta porque no lo vas a creer. Lo pondrías en duda. ¿Está acá? Lo primero que saldría de ti serían tus incapacidades. Le dirían lo mismo que Moisés le dijo a Dios: no sé hablar, soy torpe. Le dirían lo mismo que Jeremías le dijo a Dios: soy niño. ¿Ve? El tema que lo que Dios va a hacer no pasa por tus capacidades. Es Dios obrando a través de ti. Lo único que quiere Dios es que te vuelvas un vaso donde Él pueda simplemente manifestarse. ¿Está acá o no? Amén. El problema de Abraham era que estaba en un lugar que no se podía cumplir las promesas. Por eso Dios tiene que sacarte. Por eso Dios tiene que sacarte de tu confort, de tu ambiente. Es lo que hace cuando nos volvemos al Señor, ¿sí o no? Ya no podemos seguir siendo los mismos. Dios nos lleva a tomar decisiones, a cortar amistades, a dejar cosas que antes hacíamos. Y eso a todos nos pasa por causa de lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Ve? Dios llama a Abraham y le dice que salga de la tierra, de la casa de su padre, a una tierra que Él le iba a mostrar. ¿Ve? No le dice nada. Solo le está demandando una cosa importante que ya lo hemos hablado, que necesita un hombre de fe. Diga: obediencia. Eso es clave para que Dios empiece a revelar su propósito en ti. Obediencia. Entonces, cuando Dios le habla a Abraham, ¿qué es lo que pasa? Aunque escuchó a Dios y Dios lo está empujando para soltar una promesa, Abraham no obedece. Entonces ocurren algunas cosas. Y una de las cosas que ocurre es que muere su hermano Harán. Y hablamos lo que significa Harán, tierra seca. Amén. Cuando tú estudias la vida de Abraham, el gran problema de Abraham fueron los apegos emocionales. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros. Hay cosas que Dios quiere hacer contigo, solo contigo, y nada más que contigo. Amén. Para que tú seas el portador mañana de bendición para toda tu parentela y familia. Pero primero Dios va a tratar contigo. El gran problema son los apegos, ¿ves?
No sabemos el por qué Dios se llevó a su hermano mayor. Quizás porque había un apego emocional. Dios está empezando a quitar todo en lo que a Abraham le sea impedimento obedecer. Dios sabe que tú no vas a obedecer. Entonces Dios te va a empujar a obedecer. Porque así somos nosotros, ¿sí o no? Dios te dice algo en lo más íntimo, sabes lo que te está pidiendo Dios, sabes lo que tienes que hacer, el problema es que no lo haces. ¿Sí o no? Y a veces cuando uno conversa con personas en consejería, hasta te lo dice, no, pastor, si yo sé lo que Dios me está pidiendo, si yo sé lo que Dios hace ratito me está demandando. Eso es lo más chistoso, ¿verdad? Lo saben, lo tienen claro, pero no lo hacen. Y como Dios sabe que tú no lo vas a hacer, entonces Dios te va a empujar a hacerlo. ¿Está acá? ¿Ve? Entonces, muere Harán, tierra seca. Ya hablamos que hay personas que tú tienes que cortar porque no te está dejando avanzar, no te están dejando crecer en Dios, simplemente están secando tu vida. Y hay gente que no come ni deja comer. Hay gente que, por más que tú trates de empujarlas, no van a querer. Pero tú no te puedes detener. Tú tienes que avanzar en lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Está acá? Entonces, cuando muere Harán, el hermano mayor, quien toma la iniciativa de sacar a Abraham, es Taré, su padre. En todo esto vemos que Abraham, aunque Dios le habló a Abraham, no es Abraham que está tomando la iniciativa. Su padre, Dios lo está empujando a salir de Ur. Estaban en Mesopotamia, dice que salieron y llegaron, ¿verdad?, a la ciudad de Harán. Ya hablamos de que así como hay personas que son tierra seca, también hay lugares. Por eso no es solamente un buen trabajo. Si ese trabajo te va a traer sequía, si ese trabajo está matando todo lo de Dios en ti, no te sirve. Tú tienes que ir donde está la vida de Dios. Porque mañana vas a pesar en la balanza, te quedaste con un buen trabajo, pero sin familia, apartado de Dios y seco. Y el diablo sabe que en la medida que tú te alejas, se te hace mucho más difícil volver. Amén. Por eso Salmo 1 dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y todo lo que hace, los justos están siempre al lado de la vida, de la corriente de agua. Su hoja no cae y da fruto siempre a tiempo. Amén. Te hago una pregunta, ¿cómo está tu vida, Señor? ¿Fructífera o seca? Por eso Dios permanentemente nos invita a venir a las aguas. Por eso Dios permanentemente nos invita a venir al río de Él, que da vida. ¿Está acá o no? Pero también ocurrió algo. Está haciendo Dios, provocando Dios para que Abraham tome la decisión de salir. En la tierra de Harán ocurre algo, muere su padre, Taré. Amén. Taré significa demora. Su hermano, tierra seca. Su padre, demora. Amén.
Cuando tú no logras entender que hay cosas que están sucediendo a tu alrededor y la causa es solo una cosa, que Dios te está empujando a hacer lo que Él determinó hacer contigo. Va a mover cualquier pieza, va a usar a cualquier situación con tal de empujarte a que entres al propósito de Dios. ¿Está acá o no? Todo lo que empezó a ocurrir en Abraham por no obedecer trajo muerte. Murió su hermano, murió su papá. Amén. ¿Qué cosas seguirán muriendo en tu vida para que tú puedas hacer lo que Dios te mandó a hacer? Yo no sé por qué, no entiendo por qué las cosas se han vuelto así. Tú lo sabes. Tú sabes que eres portador de una promesa. Tú sabes lo que Dios un día te habló directamente, pero que tú has hecho oído sordo. Ahora dice la Biblia que los propósitos de Dios no pueden ser estorbados. Dios se va a valer de todo para luchar contigo, va a intentar pelear hasta el final para que tú entres y cumplas el propósito de Él. ¿Cuánta gente no sale para hacer lo de Dios? Porque están pegados a asuntos personales, sus estudios, sus proyectos personales, sus sueños, esposos, hijos, sus roles de abuela, criando nietos. Y lo único que han hecho es retrasar el llamado de Dios. Y han dejado para el último lo de Dios. Han dejado para el último lo que Dios les mandó hacer. ¿Usted ha escuchado esto? Cuando me case, serviré al Señor. Y si Dios te quiere que le sirvas sin que te cases, ¿puede Dios hacer eso? Cuando cría a mis hijos, serviré al Señor. El problema es que crías a tu hijo y después sigues criando a tus nietos, ¿verdad? ¿Sí o no? Y a las finales nunca hiciste nada por el Señor. Por eso la queja de Pablo en el Nuevo Testamento, en el libro de Filipenses, es que cada uno busca lo suyo propio y no lo que es de Dios. Esta ciudad ya hubiera sido tomada por el Señor si gente se hubiese entregado al propósito de Dios. La iglesia ha vivido excusándose en no hacer lo de Dios. Por eso lo de Dios no ha llegado, por eso lo de Dios se ha retrasado. Porque ha habido una demora. Porque para que Dios haga lo que Él ha determinado hacer, necesita un hombre dispuesto. Por eso una de las cosas que Juan el Bautista vino a buscar y a preparar un pueblo bien dispuesto para Él. De aquí hay una generación, este tiempo, que se levante y esté dispuesta para Dios. Valparaíso va a tener una oportunidad. Es un tema de ofrecimiento a Dios. Cuando Dios te da una promesa y sabes tú lo que tiene que hacer, eso es bueno y malo. Porque la Biblia dice que le es contado por pecado al que sabe hacer lo bueno y no lo hace. No, o sea, yo siempre he sabido que Dios quiere hacer esto conmigo. Bueno, eso va a pesar mañana sobre ti. Porque ya lo sabes, pero no estás haciendo nada para cumplir eso. Amén.
Por eso hay gente que dice, oh, me gustaría que Dios me mostrara qué es lo que voy a hacer en Él. No, ojalá no te lo muestre. Porque una vez que te lo muestra vas a quedar amarrado a eso y vas a saber lo que tienes que hacer y ahora Dios te va a demandar a que lo hagas. Y si no lo haces, ya hay un tema ahí. ¿Está acá o no? Amén. Es así. Es como esa mujer, ¿verdad? Que sabía que Dios le había dado el ministerio de evangelista. Hubieron señales, hablaba, la gente se convertía, oraba, sanaba, pero empezó a perder esa pasión por cosas personales, se dedicó a su familia, se dedicó a su hijo y empezó siempre a justificarse. Cuando esté bien con mi matrimonio, entonces te voy a servir. Cuando ya cría a mis hijos, te voy a servir. Y cuando cría a mis nietos, te voy a servir. A las finales, nunca lo hizo. Entonces un día Dios mandó una profeta a su casa, golpeó la puerta de su casa y el Señor le habló y le dijo, así dice el Señor, si tú hubieses hecho lo que yo te mandé a hacer, miles se hubieran salvado a través de tus manos. Pero por cuanto nunca te dispusiste, pero por cuanto siempre te justificaste, yo voy a demandar la sangre de ellos a ti. Cuando le habló eso, la mujer murió. ¿Entiendes? Pero Dios es un Dios de oportunidades, ¿sí o no? Si no lo ha hecho, ponete a cuenta. Dile, Señor, perdóname. Perdí tiempo por no querer hacer lo tuyo. A todos nos pasa. Uno se acobarda. Uno se adapta a lo que uno le es más fácil y le es menos riesgoso. Somos así. Buscamos el camino más corto. Yo me convertí y supe inmediatamente qué es lo que yo iba a hacer. Ahora no sabía cómo era el proceso, ni sabía cómo eso se iba a llegar a dar, pero lo sabía. Entonces en la iglesia que yo estuve, viví todos los procesos de obreros, todo, ahí me reconocieron, me ungieron pastor, todo estaba bien, porque era un pastor de equipo. A mí me daban función y yo la hacía. Tú tienes que hacer esto, yo hacía eso. Tú tienes que enseñar esto y para mí eso era fácil. Porque yo me lavaba las manos y decía, yo no soy el pastor de la iglesia, yo soy uno más. Pero Dios me estaba a mí empujando a hacerlo de Él y eso significaba ser yo el pastor de la iglesia. Yo no quería. Había visto mucho lo que era el trabajo pastoral y no me gustó. No porque Dios sea malo, no porque Dios falle. El problema nunca ha sido Dios, son los hombres. Entonces Dios le hacía el quite. No quería pastorear. No quería yo estar a cargo de una iglesia. No quería un desafío. Pero Dios no me soltó. ¿Qué pasó? Perdí años. Y hoy día miro hacia atrás y digo, si hubiese hecho en el tiempo de Dios lo que Él me mandó a hacer, quizá hoy día las cosas serían diferentes. Porque cada día que pasa, cada mes que pasa, cada año que pasa, cada segundo que pasa, cada hora que pasa, no se recupera más. Y eso tú tienes que entenderlo. Pero Dios me dio una segunda oportunidad. Yo dije, la tomo, Señor. Ahora no voy a arrancar, no voy a huir.
la tomo, Señor. Y aquí estamos. Y es el comienzo de grandes cosas. Es el comienzo de grandes promesas. Amén. Entonces Dios le habla a Abraham por segunda vez. Génesis 12:1. Lo que leímos está en Génesis 11, donde su padre muere. Ahora, Génesis 12:1 le vuelve a hablar Dios. Pero Jehová le había dicho, está hablando de lo anterior, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Amén. Abraham ahora no tiene ni al hermano, no tiene ni al papá. Entonces ahora está obligado a salir. Dígale al del lado, es mejor a la buena que a la mala. ¿Escuchó? Que no hayan costos para que tú puedas obedecer. Amén. ¿Te acuerdas de esta hermanita que, no me acuerdo ahora el nombre de ella, pero que ella era hija de pastor y Dios le dio el ministerio de la adoración, alabanza, pero ella estaba en el mundo, no quería hacer lo de Dios. Entonces, ¿sabe qué hizo Dios? La dejó ciega. Entonces, ahora hizo lo de Dios, ciega. Y se levantó en los años 80 con una tremenda ministra del Señor. Fue de bendición para las iglesias. ¿Cómo se llamaba ella? Rosana Contreras. De bendición, sus canciones, su adoración, todo. Ahora le dijo, sí, Señor, pero ciega. Porque así somos. Somos hijos del rigor. Dios quiere y Dios va a pedir su propósito. Y si te tiene que dejar ciego, cojo, lo va a hacer. Si eso te va a empujar a hacer lo de Dios, Él lo va a hacer. Contar que tú hagas lo que Dios te mandó a hacer. ¿Está acá o no? Ahora Abraham se determina a salir. Pero hay un problema. Todavía no obedece. Dios le dijo, sal de la casa de tu padre y de tu parentela. No lleves a nadie. Lo que yo voy a hacer es contigo. Pero hay algo en Abraham que le ha costado entender, los apegos emocionales. Entonces Abraham ahora sale, pero ¿a quién se lleva? A su sobrino Lot. Dios no le dio ni una promesa a Lot, se la dio a Abraham. Lo único que trajo Lot en la vida de Abraham fue problema. Dolores de cabeza. Porque lo que Dios iba a hacer no estaba incluido Lot. Pero Abraham, por los apegos emocionales, termina sacando a Lot. ¿Está acá o no? ¿Cuánta gente con los apegos emocionales con sus hijos, con sus hermanos, con sus padres, no han podido ir a lo que Dios tiene para ellos? No han podido entrar al propósito de Dios por no romper con los apegos emocionales. Eso es un tema. No es fácil.
Yo hablaba el otro día con una persona X y ellos me hablaban de lo que Dios está haciendo con ellos y cómo Dios los está preparando. Y ellos saben que va a llegar un momento que Dios los va a separar por un tiempo. Y yo lo creo. Que sé que la persona que me hablaba esto, Dios tiene un propósito con él. No es fácil ser la esposa de alguien que tiene un llamado. No es fácil. Porque esa persona en su corazón tiene una carga mayor que la familia, que es el propósito de Dios. No es que sea un mal padre, no. Por eso esa mujer tiene que aprender ¿cuánto se llama? Tiene que aprender a compartir su esposo con el Señor. Muchas veces no va a estar en un cumpleaños, muchas veces no va a estar en cosas importantes de la familia. No porque no quiera, por causa de lo que Dios está haciendo y quiere hacer con él. No puedes llevar todo. Hay cosas que por hacer el propósito de Dios vas a perder. ¿Está acá? Pues cuando tú le dices al Señor, úsame, levántame, Dios dice, no lo digas tan rápido. Porque si ahora te pido tiempo para orar y no me lo das, si ahora te pido tiempo para que leas la palabra y no me lo das, te justifica que estás cansado, que te justifica que no tienes tiempo. ¿Cómo va a ser si yo quiero usarte en algo mayor, donde tendrás que dejar por tiempo a tu familia, tendrás que dejar por tiempo a tus hijos? ¿Estás dispuesto a caminar conmigo esa milla? Dios nos conoce. Valparaíso va a ser tomado por gente que ponga a Dios por sobre todas las cosas. Gente que tendrá que desconectarse aún de los que ama por causa del propósito de Dios. Está la iglesia preparada para eso. ¿Estarás dispuesto a hacer lo que Dios te mande hacer? Eso es algo determinante en la gente que Dios va a usar. Por eso Dios cogió a David. ¿Y cuál es la razón, el motivo? Él hará todo aquello que le mande que haga. No somos dueños de nuestra vida. Pablo dice, si vivimos, para el Señor vivimos, si morimos, para el Señor morimos, sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. Yo amo Valparaíso, nunca he pedido que Dios me lleve a otro lugar, nunca he pedido que Dios me lleve a las naciones. Amo el lugar donde Dios me estableció, pero estoy consciente que no puedo tener apego a nada, porque en cualquier momento Dios puede dar una orden. Y mi función, ¿sabe cuál es? Sacudirme y avanzar. ¿Está acá o no? Lucas 14, 26. ¿Cuántos quieren ser discípulos del Señor? Gracias por su amén. ¿Cuántos quieren ser discípulos del Señor? Mira lo que dice aquí. Si alguno viene a mí. ¿Qué significa venir al Señor? Poner tu vida en las manos de Él. Es todos tus derechos, tu voluntad, tus sueños, tus metas.
todo rendirlos a los pies del Señor. Eso se llama señorío. Eso se llama tener a Dios como Kyrios, como máxima autoridad y Señor de tu vida. No existe que una parte es mía y esto del Señor no. Si Dios no tiene todo, no tiene nada. ¿Está acá o no? Tiene que llegar un día que tomes la cuerda, le hagas un nudo y la punta se le digas al Señor y le digas: Señor, te ofrezco mi vida, haz conmigo como tú quieres, te entrego mi vida, mi futuro, mi familia, todo. Eso es rendición. Rendición no es una mano abierta y la otra cerrada, porque eso hacemos con el Señor. Pastor, yo ya no voy a baile, ya no fumo, ya no echo garabato, ya, pastor, no hago esto. Esa es la mano abierta. Pero ¿qué pasa con la que está cerrada? ¿Qué pasa con aquellas cosas que Dios te está queriendo demandar y no quieres entregárselas? Y luchas con Dios. ¿Me entiendes? Tiene que llegar un momento que abras las dos manos. Tiene que llegar un momento que el que se ofrece al altar seas tú como sacrificio vivo. Así se gana una ciudad, con hombres con esta calidad de entrega. Es como se conquista una nación. No es lo que te dicen. ¿Quieres saber cuál es el evangelio puro, real? Escúchalo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No está diciendo que odies aquí. Está diciendo que nada, que no pueda haber ningún apego emocional para caminar con Él. Ninguno. Porque si no, si tú vives aferrado a apegos emocionales, nunca vas a avanzar. Siempre vas a tener una excusa. Siempre va a haber algo, una razón por lo cual no quieras ir a donde Dios te quiere llevar. ¿Está acá o no? Tú no puedes servir a Dios acarreando a tu parentela. No funciona así. ¿Sabes por qué? Porque tú necesitas ser capacitado, procesado, ser llevado a ser un hombre y una mujer de fe. Y eso lo va a hacer Dios contigo y con nadie. Hay cosas que Dios las hace contigo, ni aún con tu esposa. Ese día que Dios le dijo a Abraham y le habló que preparara leña, que tomara Isaac y lo sacrificara, Abraham no le contó a Sara. Porque eso era algo entre Dios y él. Léelo. Nunca Abraham le dijo a Sara lo que iba a hacer. Solo le dijo que iba, ¿verdad?, con su hijo a cazar, campo. Pero Abraham sabía muy bien a lo que iba. Porque Dios
despidió a Abraham, su hijo, porque ese hijo se volvió en un estorbo. Mira lo que es las palabras de Dios. Dame a tu hijo a quien tú tanto amas. Aquel que terminaste amando más que a mí. Dios es celoso. Todo lo que esté ocupando el lugar de Dios, Dios en algún momento te lo va a pedir. Pero Abraham era un hombre, él no está discutiendo con Dios. Fue una prueba difícil, porque llevaba a su hijo que no sabía lo que pasaba. Y caminando el hijo le iba haciendo preguntas que cada vez eran más desgarradoras. Papá, llevamos la leña, papá, llevamos el cuchillo, pero ¿dónde está el animal? Abraham sabía que el sacrificio era su hijo. Me gusta esta historia, porque tanto Abraham como Isaac se ofrendaron. Isaac era un muchacho, él no está peleando con Abraham, no le está reprochando, no le está diciendo, no papá, no lo haga, yo no quiero morir papá, no. Se dejó amarrar. Isaac entendió que el amor a Dios estaba primero que él. Escucha, padre, el amor a Dios está primero que el amor de tus hijos. Abraham tomó al joven, le amarró los pies, las manos, lo levantó y lo puso en el altar. Isaac callado y Abraham en silencio. Y levantó el cuchillo, determinado a hacer. Que Dios interviene y le dice, no lo hagas, porque he visto que me teme. No le quitó a Isaac. Dios te enseña. Cuando tú aprendes a entregar, Dios te aprende a devolver. El que murió allí no fue Isaac, el que murió allí fue Abraham. Un acto de obediencia tremenda. Y una palabra dijo Abraham, no reprochó, no le dijo a nadie, a Dios, simplemente obedeció. Queremos esta ciudad para el Señor. ¿Qué grado de obediencia vamos a tener? Por eso, casi siempre los procesos son solos. Jacob, cuando sube al monte a encontrarse con Dios cara a cara, ¿sabe lo que hizo? Dejó a su familia, a sus hijos, todo abajo. Porque era un tema entre él y Dios. Sabía que había cosas que no habían sido entregadas a Dios. Su alma no había sido entregada. Un tipo pillo, un tipo que siempre acomodó las cosas, pero que su alma estaba presa. Entonces cuando Jacob llega arriba y lucha con Dios, Jacob dice, mi alma fue librada. El que subió no fue igual al que bajó. Arriba murió Jacob y bajó Israel, el príncipe de Dios. Tiene que llegar un momento que vas a tener que subir tu propio monte.
Tiene que llegar un momento que vas a tener que entregar tu propio sacrificio. Nadie va a estar contigo. Eso es solo. Eso es entre tú y Dios. Y la gente no lo va a entender y no necesita entenderlo. Pero así es como Dios trabaja. Nos cuesta entender. Cuando Elías está en la cueva, confundido, porque se dejó que el temor entrara y lo hizo confesar cosas que no tenían nada que ver con Dios. Así son. Porque una mujer lo amenazó. Jezabel amenazó a Elías. Las palabras de esta mujer fueron tan venenosas que este hombre se desorientó, este hombre terminó confundido, deseando la muerte. Se fue a esconder en una cueva, no queriendo vivir. Porque a veces las cosas te sobrepasan. Aún a los más fuertes, aún a los más espirituales, Elías había hecho caer fuego del cielo. Elías había hecho llover. Elías había degollado 400 profetas, pero la amenaza de una mujer lo descolocó. El temor se apoderó de él. Y miró las cosas con los ojos naturales, no con la visión de Dios. Solo yo he quedado, Señor. Y Dios le dijo, mentira, hay 7,000 mejores que tú, que yo tengo. Pero yo, Elías, lo quiero hacer contigo. Hay otros mejores que tú, que si Dios quisiera levantarlo, lo hace. Pero lo que Dios tiene para ti no se lo quiere dar a otro, lo quiere cumplir contigo. Se puede traer un alcohólico, meterlo aquí, tocarlo, transformarlo y hacer lo que quería hacer contigo, hacerlo con él. Porque tú nunca has querido, siempre estás excusado. Pero la misericordia de Dios es grande. Ahí aparece Dios buscando a Elías en la cueva. Porque Él siempre sabe dónde estamos. Él siempre sabe dónde nos encontramos. Elías, ¿qué haces aquí? Pidió la muerte, no murió. Al contrario, Dios le recuerda el propósito. Yo te di una tarea, Elías, tú tienes que ungir unos reyes. Y quiero que también tú vayas y unjas a tu sucesor. Cuando tú lees la historia de Elías, Elías era un hombre de carácter fuerte. Cuando él va a buscar a Eliseo, ¿qué estaba haciendo Eliseo? Con las yuntas de bueyes, trabajando. Ahí aparece un tipo raro, el hombre de Dios, el profeta, y le tira el manto. En la invitación al llamado. Eliseo entendió, pero los apegos. Deja que primero, mira, vaya, me despida de mi padre. Deja que primero, Elías le dijo, no me digas nada. Esto no es mío, esto es de Dios y tú. Yo estoy aquí porque Dios me mandó. Y si tú no aprovechas la oportunidad, es ahora o ahora. Elías entendió, pescó esas yuntas de bueyes, pescó esos animales, los mató, lo ofreció al Señor y siguió a Elías.
olvidando todo, no mirando nada. ¿Sabe lo que es realmente el llamado de Dios? Todos nosotros decimos, me hubiera gustado estar en el tiempo de Jesús. No, porque a lo mejor no hubieras hecho lo que Dios te hubiera demandado hacer. Él se paraba frente a un hombre que tenía toda su vida, sus planes, sus sueños, sus metas, y solamente le decía una cosa: ven y sígueme. Me saco sombrero de esos hombres. Dice que se paraban y dejaban todo al instante, sin sacar cuenta, sin pensar, todo. Mateo dejó todo, era un cobrador de impuestos. Todo lo que había hecho, Dios se lo pidió. Y así el Señor a cada uno de ellos: ven y sígueme. Señor, deja que primero vaya. Y Dios, ¿qué dijo? El que toma el arado y mira para atrás, no sirve. Joven, Dios te está llamando. Si otro no quiere, tú toma. Si otro se quiere quedar pegado en sus asuntos personales, tú determínate, decídete a hacer lo que Dios quiere hacer contigo. Es un año de decisiones. Dios nos está empujando a salir. Dios nos está empujando a tomar decisiones, a obedecer. Porque el tiempo es corto. Su venida es pronta. Y lo que viene va a ser tan rápido, tan explosivo. No va a haber tiempo para ti. Van a haber reuniones, cultos todo el día por causa de la necesidad, por causa del hambre que hay afuera. Hay una ciudad muriendo. ¿A quién Dios se la va a entregar? A los que estén dispuestos a ir una milla más. Si tú crees que hasta ahora has dado mucho, dice la Biblia que no hemos sido probados a precio de sangre. Dios es bueno, lo quiere hacer contigo. Ese plan que Dios tiene para ti sigue vigente. Hay cosas que ha tratado en ti, sí, que son necesarias. Son necesarias porque el propósito de Él pesa mucho. Tiene que ver con eternidad, tiene que ver con alma, tiene que ver con conquistar una ciudad. Iglesia, presencia de Cristo, lo que eres. ¿Estás dispuesto este año a ofrendarte a Dios y decirle: Señor, voy a empezar a darte mi tiempo, mi vida a ti? No lo hice joven, pero aún estos años que me quedan, Señor, lo quiero entregar 100% para ti. Ponte en pie. Voy a pedir que pasen los ministros.